inicio de manera formal a la sesión para lo cual fue convocada hoy. Para tal efecto tiene el uso de la palabra el honorable senador Iván Cepeda Castro. Lo escuchamos, respetable senador. Muchas gracias, señor presidente, y quiero saludar la presencia del señor ministro de la Defensa. Al parecer también está presente la señora ministra del Interior y su equipo, el señor defensor del pueblo y otras autoridades, también por supuesto la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y líderes de organizaciones sociales y movimientos sociales del Cauca. En este debate, pues como está anunciado, intervendremos los senadores Feliciano Valencia, el senador Antonio Sanguino, en ese orden de uso de la palabra, y estaba prevista la intervención del senador Pablo Catatumbo, quien se ha excusado porque ha tenido un problema de última hora de fuerza mayor, e igualmente es posible, presidente, le anuncio, que el senador Temístocles Ortega, quien fue gobernador del Cauca y quien conoce, por supuesto, bastante bien esta problemática, pueda hacer uso de la palabra. Así que en lugar del senador Catatumbo, que no creo que pueda resolver su problema, le pediría que el senador Temístocles pueda intervenir eventualmente. Yo voy a hacer simplemente 3 anotaciones puntuales. Mis colegas van a desarrollar los aspectos de detalle y de fondo de esta citación, pero obviamente no puedo dejar de lado el asunto que acaba de ser objeto de un cruce de constancias, y obviamente habrá la oportunidad de explayarnos en detalle sobre él. Por supuesto que aquí hay un problema de la más alta gravedad en este país, que tenemos una situación de interferencia, inmiscusión, interceptación, violación de los derechos más elementales de miembros de la oposición desde hace años. Mi padre fue asesinado en el año 94 y antes de ser asesinado por miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares, pues fue interceptado durante toda su vida. Puso, es decir, una cantidad de denuncias que no tienen cuenta y que quedaron constatadas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo he sido víctima de las chuzadas del DAS, un organismo que tuvo que ser desmantelado por esta clase de fenómenos. Y ahora tenemos ese mismo fenómeno. Y que no se nos venga a decir que no hay interceptaciones ahora y que no hay seguimientos y que todo eso es legal. No, si fuera tan sencillo ese problema no estaríamos ante decisiones que se nos anuncian. O por ejemplo, el retirar ya algunos suboficiales y oficiales y el llamar a cuentas al general en retiro Nicasio Martínez, quien en su momento nosotros pedimos que no fuera objeto de un ascenso en esta comisión y que sin embargo fue ascendido. Y obviamente eso lo tendremos que discutir a fondo, así no guste. Hay otros hechos muy graves, como por ejemplo que se haya eventualmente utilizado dinero de cooperación internacional de Estados Unidos para además hacerle trabajo de inteligencia ilegal a ciudadanos estadounidenses. Pues si no importa la oposición, por lo menos que importen los ciudadanos estadounidenses, porque esos son dineros que vienen de los contribuyentes. Y digo que si no importa porque aprecio mucho lo que dice hoy el ministro Holmes Trujillo, porque es la primera vez que escucho de un miembro del gobierno nacional algo que puede sonar similar a unas excusas con la oposición política de este país, que como se comienza a ver ha sido objeto de los peores tratamientos y de las peores violaciones de derechos humanos. Y nosotros sí queremos saber quién ordenó ese tipo de actividades ilegales y si hay miembros del Centro Democrático, lo digo de una vez con toda claridad porque aparece en las investigaciones periodísticas que encomendaron o recibieron información proveniente de esta actividad criminal.
Así que aquí está planteado, como en este debate, por supuesto, el problema de la seguridad nacional y de la política de seguridad, porque ese es el problema que tenemos también en el Cauca. Y voy al asunto que concierne al debate. Voy a decir tres cosas fundamentalmente. La primera de ellas es por qué hemos citado este debate. Y es porque la situación del Cauca es, si no la primera, por lo menos entre la primera y la segunda situación más compleja de violencia y de conflicto armado que hay en el país. Digamos que está la situación del Catatumbo y la situación del Cauca en niveles de complejidad extrema. En el Cauca ya no hay un conflicto armado, sino que hay múltiples conflictos que se están dando y múltiples formas de violencia que están ocurriendo y cuyas cifras están allí para ilustrar esta gravísima situación. Para no ir a los datos de 2019, sino simplemente limitarnos a lo que ha ocurrido en el contexto de esta pandemia. Los datos que se entregan es que se han registrado 20 personas asesinadas en el Cauca, mientras que en el país se habla de 34, es decir, que el 60% de hechos violentos contra defensores de derechos humanos y líderes sociales estarían concentrados en el departamento del Cauca. En los meses del gobierno actual, según la Fundación Paz y Reconciliación, no se ha presentado ninguna mejora ostensible en cuanto a la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos en este departamento del país. Se han perpetrado 5 masacres, entre las cuales la última ocurrió el 29 de abril en la población de Mercaderes. Y tenemos la conjunción de factores históricos, estructurales de esta problemática, problemas que tienen que ver con la tenencia de la tierra, que ha sido un conflicto histórico, problemas que tienen que ver con la implantación, la imposición de megaproyectos de minería, cultivos de palma, que han provocado parte de este conflicto. También, por supuesto, de ese gran problema del narcotráfico, de los cultivos de uso ilícito, pero también de las rutas del narcotráfico y una pregunta que yo considero es plenamente válida del nivel de participación de agentes del Estado en ese negocio. Aquí nosotros tenemos que señalar también eso como parte de la problemática. ¿Hasta dónde, una pregunta que es válida aquí, están involucrados miembros de la fuerza pública en estos hechos que realmente parecieran inexplicables si es que no existe un nivel de connivencia? Y hay datos que se podrían citar sobre el particular. Y por supuesto, la presencia de numerosas agrupaciones, bandas delincuenciales, el Ejército de Liberación Nacional, el grupo EPL, el llamado, es decir, los grupos paramilitares, el Clan del Golfo, la situación que atañe a grupos que aparecen como Águilas Negras y otros, más de una decena de organizaciones que en esta etapa, entre el acuerdo de paz y la fecha, se han no solamente fortalecido, sino que han extendido su radio y presencia de operaciones, especialmente, no únicamente, pero especialmente en el norte del departamento, en el norte del Cauca. Y por supuesto aquí las principales víctimas de esto son los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las comunidades campesinas. No son los victimarios, no son quienes están, como se ha sugerido y se ha dicho o se ha intentado señalar, cometiendo esta clase de delitos, sino que son objeto y son víctimas, repito, de esa acción criminal.
y para ello están las decenas de miembros del pueblo Nasa y de las comunidades indígenas y de la Guardia Indígena que han sido asesinados por hacer respetar su territorio y por intentar excluir su territorio de la acción de estos grupos armados. Segundo punto que subrayo rápidamente, presidente y compañeros en esta comisión, la paradoja de que el Cauca sea una de las zonas del país o uno de los territorios con la mayor militarización. Hay, según tenemos cifras, más de 10.000 efectivos o cerca de 10.000 efectivos en el Cauca, entre ellos 2.500 miembros del ejército. Es posible que la cifra sea mucho mayor. Y digo paradoja porque al mismo tiempo, y esa es la pregunta, señor ministro de Defensa y miembros de las fuerzas militares y de policía, la extensión, fortalecimiento de los grupos armados. ¿Cómo es posible que haya semejante grado de militarización y que al mismo tiempo se siga en ese proceso de crecimiento de estos grupos? Y yo quiero sobre el particular citar un informe que ha sido presentado en estos días por las organizaciones de derechos humanos, 14 organizaciones de derechos humanos, y cito textualmente lo que dice el informe. Aún con la amplia presencia militar y policial y el constante gasto de recursos públicos destinados para su mantenimiento en los territorios caucanos, los grupos armados ilegales presentes en el departamento se han expandido, fortalecido militar y económicamente. En la actualidad son recurrentes las versiones que indican, y esta es una pregunta precisa, las versiones que indican una acción selectiva de los miembros de la fuerza pública y de policía con relación a los diferentes grupos. Al parecer, habría casos de corrupción de agentes estatales y que a cambio de dineros, como parte de una estrategia ilegal, se permite las acciones o se incurre en omisión de la actuación de estos grupos armados ilegales. Entonces la pregunta es, ¿aquí hay selectividad? ¿Por qué estos grupos que se hacen llamar hoy disidencias de FARC y que se han convertido en organizaciones del narcotráfico, por qué los grupos paramilitares como el Clan del Golfo y otros pueden actuar con mayor, según lo dice el informe, posibilidad que el Ejército de Liberación Nacional y otras organizaciones? Y por último, dejo planteado un tercer asunto. También aprovecho para saludar, no lo había hecho al comienzo, al alto comisionado Miguel Ceballos, porque este asunto le concierne a él también. La recurrente discusión sobre la disparidad que hay entre la presencia militar del Estado y la presencia social y civil del Estado en el Cauca. Es evidente que allí son dos revoluciones, dos velocidades totalmente distintas de la presencia estatal. Primero, la desproporción que hay entre la presencia militar y la orientación militar de los recursos estatales. Y en segundo lugar, el grado de atraso, de inacción que hay en materia de la implementación de planes que se han venido discutiendo desde hace años. El llamado Plan Social para el Cauca. El doctor Camilo González Pozo, un estudioso de los problemas de derechos humanos y quien dirige la Fundación Indepaz, ha señalado, a mi modo de ver, a justo título, el grado de desarticulación que existe entre los distintos planes sociales que tiene el Estado en el departamento. El plan social del Cauca no tiene o tiene una muy débil y frágil articulación a los planes regionales de transformación. La situación del plan integral
de sustitución de cultivos de uso ilícito y la brecha que hay entre ese plan que debiera ser el plan esencial para contrarrestar los cultivos de uso ilícito y la erradicación forzada de esos cultivos. El Estado no privilegia la puesta en marcha y la articulación de estos planes, de los planes de desarrollo con enfoque territorial a propósito del proceso de paz con estas otras iniciativas que se están dando en el territorio. Por último, con esto concluyo para respetar el tiempo de mis colegas. Lo que nosotros señalamos es la necesidad, primero, de examinar seriamente la política y la estrategia militar y policial en el departamento del Cauca, cuáles son sus efectos reales y a qué punto o a qué sectores privilegia o no. En segundo lugar, el llamado a que la acción, y esto es por enésima vez, la acción del Estado y sus instituciones y agencias tenga un rostro social y que sea esa la cuestión que está en el centro. Y para que no se diga que no hay propuestas, valdría que esta comisión le haga un seguimiento, por ejemplo, al grado de puesta en marcha del Plan Social para el Cauca y también de los otros planes sociales. Gracias, presidente.